¿Estamos? Bueno, mi charla va a ser fundamentalmente, más introductoria al tema y voy a tratar de poner sobre la mesa algunos pocos datos que hemos podido recabar y analizar, pero que creo que van a ser creo no, estoy convencido, van a ser de utilidad. Y bueno, estos datos los recabamos fundamentalmente gracias, buena parte de ellos son tomados de los registros de los productores, la mayoría, tomados de los registros de los productores CREA, y otra parte de una encuesta que hicimos vía WhatsApp con también los productores, a los cuales tengo que agradecer muchísimo. Es un trabajo de la Comisión de Asesores Lecheros, que es la que lo armó, lo organizó, lo apoyó y gracias a la cual salió, más el apoyo de los productores que tuvieron a bien contestar esta encuesta y tomarse el tiempo de hacer su aporte por esta vía. Así que empezamos acá. Bueno, aquí tenemos lo que ha sido la evolución. Estos son los datos hasta el ejercicio pasado de lo que ha sido el número de trabajadores por empresa en los establecimientos CREA. En los últimos, esto está tomado del 98-99, o sea, en los 20 años que transcurren ahí ha habido un incremento del área de los productores que CREA en general, y también ha habido un aumento del área ahí, de los productores promedio del área de los establecimientos lecheros, y a su vez ha habido un crecimiento en la cantidad de trabajadores por empresa. En este momento andamos en los 11 trabajadores por empresa, y esta encuesta que hicimos, que no incluye los mismos datos porque todavía no hemos recibido los cierres de gestión, dan ese 11 con algo trabajadores por empresa. Personas, cuando hablo de trabajadores, hablo de personal contratado y el trabajo familiar que pueda haber, ya sea directo en las tareas diarias o en la gestión y administración de la empresa. Y en esto, hago ya de pique la aclaración, cuando voy a hablar acá de capital humano, voy a hablar de todos los que trabajamos en la lechería. O sea, del operario que ordeña, o levanta celo, da de comer a las vacas, hasta el caso mío que asesoro productores, pasando por el productor que trabaja él directamente en su empresa, o el trabajador que gestiona su empresa y dirige un grupo o un equipo de trabajo. O sea que ahí, cuando hablo de capital humano en la charla, me voy a referir a algo más amplio que lo que pueda ser personal contratado. Y de hecho, tenemos que recordar que la lechería uruguaya es una lechería familiar, ¿no? Y digamos que yo diría que, una cuenta así medio rápida, diría que el 70% de los tambos, las personas que trabajan en el tambo son los propios productores, ¿no? Casi con algún personal contratado o poco con personal contratado, y que cuando tenemos que pensar soluciones para el trabajo de tambo, tenemos que acordarnos precisamente de que muchas veces los más exigidos además son los productores familiares, los cuales no tienen horas para trabajar, ¿no? O sea, tienen que hacer el trabajo independientemente de las horas que les lleven, tienen que atender una familia, tienen que criar hijos, tienen que ir a la cooperativa, tienen que vivir también, y alguna vez tienen que tomarse vacaciones. De manera que eso es un aspecto que no sé si lo mencionaré de vuelta, pero al menos quiero que sepan que lo tengo, que cuando pensé la charla y pensé todo el tema de recursos humanos, lo pensé desde ese punto de vista. Así, ¿quiénes somos los que trabajamos en lechería y en qué cosas tenemos que mejorar y qué desafíos tenemos por delante? Dicho esto, seguimos otro poquito. Acá tiene lo que ha sido la productividad del trabajo en ese mismo periodo. Ha aumentado la línea roja, son los litros que se obtienen, o sea, por persona que trabaja en los tambos, ¿no? Que pasó de algo más de 150.000 litros por persona,
y ya va a los 250, y esta encuesta que hicimos acá me da cerca de los 300.000 litros por persona. O sea que estamos hablando de que en términos de litros de leche prácticamente hemos duplicado la productividad de nuestro trabajo. No sé si hay algún otro sector de la economía uruguaya que esté en condiciones de decir algo parecido, ¿no? Y además, ya que estoy, para mencionar la importancia del trabajo y de la lechería como fuente de trabajo, tenemos unas 700, 800.000 hectáreas dedicadas a lechería. Los datos nuestros siempre dan que andamos entre 14, 15, 16 o 17 equivalentes hombres cada 1.000 hectáreas. O sea que si estamos hablando de 800.000 hectáreas dedicadas a lechería, estamos hablando de unas 12.000 personas trabajando en ese sector, solamente en la parte productiva, para que tengamos una idea de la importancia que tiene la lechería en Uruguay desde el punto de vista como fuente laboral, para pequeños empresarios, para medianos empresarios, para grandes empresarios y para trabajadores, ¿no? O sea, estamos hablando directamente, no tengo la cifra, capaz que agarré la guitarra y la dije, es el número que me vino a la cabeza, probablemente sea un número un poco mayor. Y después están todas las personas que trabajan conexas a esas empresas, ya sea dándole servicio, ya sea transportando leche, ya sea procesándola, ya sea vendiendo, ya sea comprando, ya sea, bueno, todo lo que es trabajo indirecto. O sea que desde el punto de vista de la fuente de trabajo calificado que es la lechería en Uruguay, es un aspecto que no podemos soslayar y que tenemos que tener muy en cuenta, porque es muy importante, ya no solo para los que estamos acá, que vivimos de eso directamente, sino también para el país y para el Uruguay. Y la lechería en ese aspecto ha tenido un dinamismo tremendo durante mucho tiempo, que he tenido la suerte de vivirlo desde que empecé a trabajar como agrónomo hasta ahora, y lo sigo viviendo. Y tengo la expectativa de que esa dinámica, ese empuje, esa garra que tiene el sector, lo va a mantener y vamos a seguir para adelante, pese a todas las dificultades que tenemos. Sí, el costo del trabajo en dólares está puesto, y está puesto en pesos constantes, ¿no? Ahí dice junio de 2013, yo lo ajusté ahora a julio de 2018. También en dólares ha aumentado mucho, fundamentalmente porque ha ido variando el valor del dólar, especialmente en los últimos años. Pero lo más importante es que la lechería ha ido remunerando cada vez mejor el trabajo de las personas que están ahí, y eso es un aspecto positivo. O sea que también es de destacar eso. La lechería ofrece puestos de trabajo bien remunerados, y la remuneración de los trabajadores ha crecido a lo largo de los años, y por la cuenta mía también ha crecido más de lo que ha crecido la media nacional en valores reales. O sea que los sueldos, salarios, que perciben los trabajadores del sector lechero ha crecido a una tasa más alta de la que ha crecido la de la economía. Ese también es otro, ya vamos anotándonos puntos a favor nosotros, somos los que estamos en el cuadro nuestro, pero ese también es un aspecto importante. Como porcentaje de los costos, lógicamente también ha ido aumentando. Pasó de ser algo de alrededor de un 11% en el 2007-2008, recorté un poco el periodo, y ya vamos en un 15-16%, y yo supongo que como todo sector que crece, y creo que este va a seguir creciendo, el valor del trabajo también va a ir siendo cada vez un porcentaje mayor de los costos en el tiempo. Acá comparé, habíamos hecho una encuesta, en el 2013, hicimos hace 5 años una encuesta parecida a esta. Yo tomé algún dato nada más de aquella, las tendencias son prácticamente iguales, por eso para no ponerlas una y otra puse. Lo que sí es, por ejemplo, es las vacas masa y las vacas masa por operario. Entonces, si se fijan, acá aumentan las vacas masa desde 0 hasta 1.800 vacas, ¿no? Y la cantidad de vaca masa
que hay por operario, ¿no? El alto medio acá daba 47 vacas por operario y ahora andamos en 61 en esta última encuesta. 5 años después da la impresión de que ha habido en ese sentido también un incremento en la eficiencia del trabajo, pero es llamativo la dispersión de los datos, ¿no? O sea, tenemos tambos que trabajan, un operario atiende 140 vacas, por decirlo, y tenemos otro por acá que atiende 20, ¿no? Pero lo raro es que lo hacen en tambos de tamaños que no son tan diferentes. De repente tenemos muy eficientes en tambos grandes, en escala, y también tenemos muy eficientes en tambos chicos. Estuve tratando de ver si había alguna relación entre el ingreso de capital y la cantidad de vacas, y más no hay, y la impresión que yo tengo es que en realidad, que me quedó, no tengo el dato cierto, es que en realidad aquellos que tienen más vacas por persona trabajando, seguramente están mejor equipados en cuanto a equipamiento, me refiero a instalaciones, maquinaria, etcétera, etcétera, y pueden mecanizar más el trabajo, y otros que no tienen esa posibilidad, entonces lo hacen por el lado de poner más trabajo y menos capital en equipo. Pero lo que me llamó la atención que se podía ser eficiente en términos económicos de una manera o de la otra, ¿no? Yo preferiría ser eficiente de la manera en la cual yo tuviera que trabajar menos, pero en términos económicos, pero es lo que marcan esa tendencia. Ese lo saltamos. Y en resumidas cuentas, bueno, ha aumentado el tamaño de las empresas y la cantidad de personal que trabaja por hectárea y la cantidad absoluta de personal que trabaja en los tambos. No se ha modificado en ese periodo largo mucho el número de vaca masa por equivalente hombre. Ha aumentado la productividad del trabajo en términos de litros obtenidos por productor, y ha aumentado la remuneración del trabajo tanto en términos absolutos como en términos relativos. En relación a lo de las vacas masa por hectárea, repito que ahora últimamente parecería que también eso viene incrementándose, o sea que cada trabajador o cada persona que trabaja con más vacas. Y también ha aumentado, ahí ha tenido sus vaivenes, pero también tomé toda la serie, para no aburrirlo, también el valor de la producción que se logra por cada trabajador. O sea, en un momento dado, cada trabajador generaba menos de $100 por año y por hectárea, ¿no? Y ahora ya llegó a estar hasta $300 generando de ingreso de capital, estoy hablando, ¿no? Y después bajó con el precio de la leche. Pero también, o sea, no solamente es que sacan y se producen más leche, sino que hoy producen más valor del que producían antes, que también eso es importante. Nosotros ahora después hicimos una encuesta, esta encuesta que les comenté por WhatsApp, que preguntamos el número de vacas masa promedio, la edad del productor, si los productores participaron en alguna actividad relacionada con la elección del personal, sigue la encuesta del operario y qué tareas realizan, operario, el grado de instrucción que tienen, la edad, la antigüedad, la conformidad con el trabajo de los empresarios en relación a la gente que trabaja con él. No pudimos, por obvias razones, hacer la misma pregunta a los operarios contratados, aunque la lógica sería que cuando empecemos a trabajar en esto tengamos, digamos, como los dos puntos de vista, ¿no? Digamos, el punto de vista del empresario y el punto de vista del operario que trabaja para un empresario, y ver cómo se puede, y eso creo que nos va a aportar mucha información en cómo mejorar las cosas también, porque seguramente lo ven desde distintos ángulos y ahí tenemos una chance de una mejora bastante importante. De hecho, ACREA hizo un trabajo en ese sentido que todavía lo sigue haciendo, que Santiago nos presentó cuando fuimos a visitarlo a ACREA antes que estuviera acá. Trabajo interesantísimo, que justamente surgieron un montón de cosas que hacían y aportes precisamente del lado de la gente que trabajaba en cómo mejorar, simplificar, etcétera, las tareas, de manera de hacer la lechería más atractiva para las personas que trabajan, porque es fundamental que la lechería sea un rubro atractivo para las personas que trabajan en él, porque si no,
si no hay personas que vayan a trabajar ahí, se nos acaba la lechería y no es una cosa muy deseable. Entonces, bueno, esta encuesta obviamente por la velocidad que la hicimos y por lo reducido que podíamos hacer, bueno, nos centramos en las personas que podíamos rápidamente contactar y pedirle el dato y demás. Seguimos acá, ¿no? Cuando un operario ingresa en su trabajo, bueno, de qué manera se le informan las tareas, si existe protocolo definido de algunas o todas las tareas. Bueno, ven que no era una encuesta tampoco. Yo voy a presentar algunos datitos nomás y otros los guardamos y los vamos a presentar en otro momento, ¿no? Pero, porque si no me van a echar de acá, porque cuando empezamos a cruzar datos surgió muchísima información, no pedimos tantos datos y surgió muchísima información. Así que esto va a ser más estadística descriptiva que analítica de los resultados, ¿no? Y me voy a centrar en aquellas cosas más grandes, más groseras. Bueno, los datos generales de la encuesta, 80 empresas la realizaron, de 13 grupos CREA, tuvimos una respuesta muy importante en ese sentido. Los datos de los predios que enviaron información tenían en promedio 344 vacas masa, entre 30 vacas y 1.670, o sea que el rango de tamaño de tambo era bien amplio. El número de órganos era de 17 órganos en promedio, hasta un máximo de 64. Ahí puede ser que haya más de una máquina puesta o más de una sala en algún caso, ¿no? Y un mínimo de 4 órganos. La edad de los empresarios anda en torno un poquito más de los 50 años, que creo que es un dato que sacó, poco teníamos sacado el tema del análisis de edades, trabajo de Suinali. Para los que no ven, estoy hablando del ingeniero Judice de INALI. Las actividades que realizan usted y su familia, dice, bueno, fíjese que tiene, solamente el 12% cuenta con un administrador o encargado responsable de dirigir y controlar las actividades. Después, el 88% de los productores o participan o trabajan directamente, ¿no? O gerencian el establecimiento. O sea que la lechería uruguaya tiene un componente de trabajo familiar importantísimo, ¿no? Importantísimo, y eso creo que no sé si nos distingue, pero es un aspecto a tener muy en cuenta. 69% administra y realiza tareas no administrativas en conjunto con el personal contratado, y un 19% administra, dirige y controla las tareas del personal contratado sin participar directamente de las actividades. Y seguramente de este 88%, todos ellos en algún momento trabajaron directamente en la producción y conocen lo que es el trabajo concreto de producir. La importancia que da el tema en su establecimiento, un 24% entiende que el tema del capital humano no es un factor limitante para el desarrollo de su establecimiento, o sea que tenemos un 24% de afortunados que están conformes y que tienen el tema bien resuelto, ¿no? Otro 37% dice que no son un factor limitante para el desarrollo del establecimiento, pero es un área en el cual tiene que mejorar. Y otro 39%, que no es poco, dice que son un factor muy limitante para el desarrollo del establecimiento y que necesitan trabajar en ello de manera importante. También acá tenemos una justificación de por qué justamente una línea de trabajo que como lo dijo Ernesto hoy, está llevando adelante Ernesto no, lo dijo el presidente de INA. La edad promedio de los trabajadores es 36 años, que también es un dato interesante, porque trabaja mucha gente joven en la lechería, ¿no? Y la media da, hay 2% menos de 20, de menos de 30 un 30% y entre 31 y 40 un 34%. Fíjense que ya estamos en el 66% de las personas que trabajan en lechería tienen menos de 40 años, ¿no? Y después hay un 22% de 41 a 50 y mayores a 51 el restante porcentaje. O sea que tenemos muchos trabajadores jóvenes, que también eso es una fortaleza, ¿no? Porque seguramente
la persona joven tiene todavía que criar sus hijos, tienen expectativas de crecimiento, etcétera, etcétera, que en la medida en que el rubro las pueda satisfacer va a contar con trabajadores que van a querer seguir y permanecer ahí por su perfil de edad. Al menos espero eso. La antigüedad, más de 8 años, pero 32% tienen menos de 2 años de antigüedad de los tambos, ¿no? O sea que ahí van ponderando y también hay una tasa de recambio importante, que ya no, el mismo dato nos había surgido la vez pasada, que había un 25% del personal que por año cambiaba, ¿no? En algunos casos era un problema importante para algunos establecimientos porque prácticamente el personal no le duraba 2 años en promedio y había otros que sí tenían personal con muchísima antigüedad. Cuando tomamos todos los datos, nos da una antigüedad de más de 8 años en el trabajo, me parece a mí un dato bien, no sé, no conozco datos de otros sectores de la economía o del agro mismo, ¿no? Y sí que hay un tercio que tiene hace menos de 2 años que están trabajando en los establecimientos, o sea que también se ve que hay algún... Después, el grado de instrucción de los operarios, ¿no? Ahí tenemos sí tenemos una limitante, en realidad tiene me dio el mismo dato la vez pasada, un 75%, ¿no? Un 3/4 partes prácticamente de los trabajadores solamente tienen primaria realizada, ¿no? Un 22% tienen secundaria, solo un 6% tienen escuela agraria o alguna formación específica del agro, ¿no? Y un 3% estudios universitarios. Sería de desear que la mayoría de los trabajadores de tambo tuvieran algún grado de instrucción superior a la primaria y que a su vez tuviera al menos un componente importante en lo que hace a formación en las tareas que desarrolla, ¿no? Creo que ahí ya tenemos un punto muy fuerte y muy importante a trabajar, ¿no? No dentro de los predios, pero sí cuando lo hablamos a nivel nacional. Especialmente si después vemos la complejidad que tiene la tarea. Fíjese la tarea que realiza la gente, los que trabajan en el tambo directamente, ¿no? Tienen como tarea en general ordeñe y cría ternero, ordeñe solamente, maquinaria, manejo y alimentación, de animales, bueno, o dirigen personal, crían terneros y otras. Pero si ustedes se fijan, la tarea es una tarea, primero que tiene que desde ayudar un parto, por decir algo, que no es nada sencillo, ¿no? O sea, no es, ¿no? Hasta por ahí acomodar un tractor, o se le rompió el tanque frío y tiene que solucionarlo, y la gente que trabaja en los tambos son trabajadores que en realidad tienen un grado de especialización muy alto en la tarea que tienen que hacer. No solo de especialización, sino de diversificación de conocimientos que se precisan. Conseguir un trabajador para la industria con ese mismo tipo de perfil que pueda atender tantas tareas tan diferentes que van desde aspectos biológicos, aspectos organizacionales, a aspectos mecánicos o de manejo o de orden, etcétera, etcétera, de registro, de cálculo, etcétera, no debe ser un trabajador muy barato para conseguir en un comercio o en una industria, y de hecho la exigencia que tiene la tarea de producir leche para los trabajadores es alta a nivel de conocimientos que tenemos que hacer, y en realidad como país nos los hemos preparado para hacerla de la manera que a mí al menos me gustaría que tuviera, ¿no? Es decir, yo siempre cada vez que pienso todas las cosas que hace un productor lechero, por ejemplo, es mucho más complicado el trabajo de él que el mío. Esa es la verdad. Yo hice la universidad, estudié, seguí estudiando, me encanta la lechería, todo lo demás, pero mi trabajo en comparación de repente con un tambero que tiene que atender 80 cosas, la verdad que el mío es más simple, ¿no? Y no tengo tantas complicaciones como tiene él, ¿no? Y en el caso de los trabajadores, de los operarios de tambo, el perfil que se precisa es un perfil que no es, es bastante exigente.
Acá, y acá está como los preparamos cuando llegan al campo. Dice, cuando un nuevo operario ingresa a trabajar en su establecimiento, ¿de qué manera le informa de sus tareas o responsabilidades? El 9% oral, escrita de otra manera, y el 91% oral. Le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Y el hombre se tiene que acordar, ¿no? Y se lo van a decir 5 veces, y cuando le van a decir la 6ª vez, ya ustedes se lo van a decir enojado, ¿no? Pero... ¿no? Esa es la verdad, el 91%. También tiene que ver con que muchas veces las tareas se realizan mano a mano, o sea que el productor muchas veces está trabajando directamente con el operario y le puede decir, hace esto de tal manera o de tal otra. O sea, hay una relación diferente, no es que no pueda preguntarlo y demás, pero de hecho, cuando arrancamos en un tambor no te dicen, no arrancas con muchos datos a trabajar. El grado de conformidad que tienen los encuestados con su personal, en un 55% es alto, ¿no? En un 38% es medio, yo diría que un 93% de conformidad entre media y alta no está mal, ¿no? Especialmente cuando uno oye después las personas individualmente, ¿no? Pero cuando lo tiene que escribir uno dice, bueno, no está mal, no es un dato malo, ¿no? Y un 7% sí está poco conforme con su tipo de personal. ¿Eh? La comunicación escrita no es la que se usa normalmente. Para transmitirle, que decir vos, claro, sí, para que de un lugar que pueda ir a leer, mira, yo tengo que hacer esto de tal o cual manera, ¿no? O alguien que le diga, mira, cuando está este trabajo, acá está anotado las cosas fundamentales, ¿no? Que si no encontrás tal cosa, preguntarle a fulano, y tu tarea es esta y esta, y se ponen de acuerdo en hacerle como se hace. Pero de todas maneras el grado de conformidad no es el que está ahí. Por lo menos con la gente que nosotros encuestamos, viene que esta encuesta también no tiene un rigor estadístico ni socioestadístico, porque esta la hicimos entre los asesores, la cosa que vamos a preguntar, y no consultamos a nadie del área de investigación social, que por ahí tenemos errores grandes como una casa. Dice, después preguntamos si en su establecimiento se realizaban actividades que ayuden a crear un clima de equipo de trabajo. Bueno, sí, se hacen reuniones de planificación, en el 54% de los casos. Puede haber superposiciones acá, ¿no? Reuniones de capacitación, actividades recreativas, comidas con todos los operarios. Ese tiene un porcentaje bastante alto, se ve que es un buen, la comida es un buen generador de clima de trabajo, apoyo en temas personales, y un 4% no hace nada, o porque no lo cree necesario, o vaya a saber por qué. ¿Qué puntos considera que debería mejorar su establecimiento para hacerlo más atractivo para el personal? Yo puse en rojo los 4 que tenían más contestaciones importantes. La simplificación de tareas, más y mejores instalaciones. O sea, esta es la visión de los productores, fundamentalmente. Capaz que si le preguntamos a la gente que trabaja nos cambia el orden de las cosas o le da más importancia a otras cosas. Pero los productores dijeron, la simplificación de tareas, más y mejores instalaciones, fijas, digamos, sala de ordeño, manga, etcétera, capacitación, 36 respuestas, y más y mejores elementos de trabajo referidos a maquinaria, ordeñadora, comodidades para trabajar, herramientas y todo lo demás, que hacen a que el trabajo se pueda hacer con eficiencia. Después medidas se contestaron vacaciones, días libres, incentivos, horarios de trabajo y vivienda, que es probable que muchos de esos ya estén resueltos y no estén indicados como prioritarios por esa razón, ¿no? Pero la encuesta no nos dice, no nos da el dato, ¿no? Después podemos averiguarlo, pero ya con otro trabajo. Así pasarlo por WhatsApp, ahí son bárbaros, lo vimos bajando. Pero ven que salen 4 áreas ahí muy claritas, identificadas, en las cuales se pueden hacer además aportes, tanto desde el punto de vista de intercambio entre productores, los técnicos, la investigación, los docentes, etc.
Usted y su equipo necesitarían actividades de capacitación para mejorar. Bueno, está la tortita habla sola, 91% de la gente dice que sí, que lo precisaría, y va en línea con los datos que vimos anteriormente en cuanto al grado de capacitación que tienen para hacer una tarea que es compleja. Acá le preguntamos si el productor o su familia participaron en algún tipo de actividad relacionada con la dirección del personal, ¿no? Bueno, el 72% lo hizo, el 72% ha hecho alguna actividad de capacitación relacionada a la dirección de personal, un 28% no. De los que le hicieron, contestaron que la amplia mayoría lo consideró necesario y lo considera, un 6% dice que no. De los que no lo hicieron, un 25% más o menos considera que no es necesario y un 75% considera que sí que es necesario. Y en total volvemos a que el 91% entiende que este tipo de actividades son necesarias y el 9% no las ve como importantes o necesarias para su caso. Finalmente, ¿no? Digamos que hay que formar buenos equipos de trabajo. En lechería tenemos que formar buenos equipos de trabajo para lograr buenos resultados productivos y económicos. Y los buenos equipos precisan buenas condiciones de vida y de trabajo, punto 1, ¿no? Estoy hablando de todos los que trabajan ahí. Organización y liderazgo. O sea, no hace falta con tener ganas de trabajar, tener los elementos, tener el capital, todo lo demás, sino que hay que estar organizado y es un trabajo a su vez que tiene una cierta verticalidad en cuanto a que hay alguien que tiene que decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que dejar de hacer y que controlar que se haga o no se haga, corregir, ayudar, etc. ¿No? O sea que exige tanto. Y la actividad de tambo, además que tiene muchos imprevistos y es muy compleja, necesita mucha organización. Y también de la organización de tipo más moderno, de la más flexible, o sea, de la tecnología del trabajo más nueva, porque en realidad es gente que tiene que de alguna manera organizarse para que si alguien por alguna razón no pudo atender algo, alguien tiene, vamos a poner, levantar celo. Levantar celo parece que fuera... No es tan sencillo. Tenés que sacar a uno que vive el día arriba del tractor y que a ver lo que le gustan son los fierros y dice, anda a levantar celo porque yo no puedo, porque no sé. Tengo que llevar a mi señora al médico, o tengo que ir yo al médico. Y el tractorista tiene que ir a levantar celo, por poner un caso, eso no se ve en los tambos. No. Entonces, no es que sea tan fácil, no es que vos le digas, no, anda a apretar las tuercas así. No, salió de arriba un fierro, tiene que ir a una vaca, ¿no? Y sacarle el número y anotar, ¿no? Y después decirlo y fijarse, ¿no? O sea que son trabajos en los cuales la misma gente tiene que tener una gran capacidad de autoorganización y de poderse complementar en el trabajo, y eso implica, primero, un ambiente de trabajo bueno, ¿no? Que hay que crearlo, no se crea solo, ¿no? Porque tiene que haber un ambiente de colaboración entre las personas que están trabajando, de disposición a aceptar críticas y hacerlas de manera correcta para lograr un sistema de manejo continuo. Cuando uno va a mirar los libros de administración de empresas, ¿no? Las empresas más modernas no son así, con uno acá en la cabeza y todo miniquito abajo. Son uno en la cabeza que recibe plata, digamos, que ni piensa, y los otros están todos a lo sumo en 2 niveles, hoy por hoy, ¿no? O sea, eso tan nivelado de que tenemos el teniente, el sargento, el cabo de primera, es decir, cada uno, y el último no tiene que pensar nada. Eso en lechería no existe, y es más, en la producción moderna, hoy, más tecnológica y más avanzada, es donde menos existe, ¿no? Porque es donde importa más la creatividad y donde importa más la disposición a solucionar problemas imprevistos y a complementarse en el trabajo, casi que jugando de taquito y casi que sin mirarse. Y la lechería se caracteriza por eso. Entonces, crear un buen equipo en lechería implica volcarnos hacia las áreas de gestión humana más de punta, ¿no? O
O sea que no estamos hablando de un trabajito cualquiera, estamos trabajando de cosas en las cuales hoy a nivel de empresa se está hablando como los temas más importantes, no de ahora, sino ya hace unos cuantos años. Organización y liderazgo, lo dije, buen equipamiento, ¿no? Eso es fundamental. La lechería ha crecido y le debe muchísimo al equipamiento, ¿no? Si no tuviéramos ordeñadora, no tenemos leche hoy en día, ¿no? Si no tuviéramos tanque frío, no tenemos leche. Andar con tarros de 40 litros como se andaba hace 30 años atrás, ya nadie está dispuesto a hacerlo a la escala que se hacía, ¿no? Por poner dos cambios tecnológicos grandes, importantes, como dos pilares, digamos, de la lechería. La ordeñadora y el tanque frío cambiaron la lechería, ¿no? Y ahora vienen otras cosas atrás de eso. No lo tengo que cargar, dejé ahí. El teléfono celular, ¿no? Hoy es una tecnología que se usa en todos los campos a una escala impresionante, desde que le manda la foto de la vaca o del pasto o del yuyo o de lo que fuera o de la etiqueta del producto, hasta que consulta y puede hacer las consultas en tiempo y en el acto de cualquier duda que tenga o cualquier persona, o alguien le puede decir a alguien que está a 5 kilómetros, automáticamente decirle, mirá, hacé tal cosa o dejá hacer tal otra y vení para acá y soluciona tal otra. O sea que en ese sentido la tecnología en lechería es un punto clave, e irla incorporando, ¿no? Ha sido uno de los pilares del sector, y va a ser además uno de los pilares para seguir creciendo. Y no estoy hablando del robot, estoy hablando de tecnologías tan sencillas como tener sencilla para nosotros como usuario, como tener un teléfono celular y que lo tenga el operario y que lo use, ¿no? Y podemos hablar de muchas otras cosas que se van incluyendo en la tecnología, que no son solamente estas, que de repente capaz que nos llaman más la atención, ya sea por su complejidad o ya sea por su costo. Pero hay muchísima tecnología de bajo costo que está pronta ya para incorporarse, y que algo de eso le va a contar Alejandro Lamana en la tarde en su charla. Bueno, buenas instalaciones, ya lo dije. Y finalmente, acá, esto era casi finalmente, le había puesto yo, después se me borró y casi no sé por qué quedó acá. Pero el caso es que con lo que vimos tenemos que mejorar en todo, ¿no? O sea, en todas las cosas que mencionamos antes tenemos que mejorar en todas, ¿no? No es una noticia, pero siempre hay que mejorar. Y de hecho, hay que tener en cuenta que el mundo, la producción, todo es cambio, ¿no? O sea, las cosas no tienen término medio, uno no puede parar el mundo y bajarse, ¿no? O mejora o empeora, no tiene punto muerto, ¿no? O sea que si no mejoramos, empeoramos, ¿no? Al medio quieto nos quedamos. O sea que tenemos que mejorar en todo, lo cual tampoco está bueno. Estamos trabajando en todo eso, porque también lo estamos haciendo por algo. El 72% de los productores tuvieron y asistieron a actividades de capacitación en manejo de recursos humanos y en organización de su trabajo, y los lecheros se están formando permanentemente, y por algo esta sala está llena, ¿no? Muchos de esos aspectos están fuera de las empresas, ¿no? Lo que es el área de capacitación, que lo tiene que proveer el sistema educativo, el desarrollo de mejores sistemas que hagan atractivo el rubro, que lo tiene que hacer la investigación, ya la que haga directamente el productor trabajando todos los días y generando ideas nuevas, como la que hace el investigador que está en el área más compleja de la investigación, ¿no? Pero todo tiene que apuntar en esa dirección. Y el desafío es, nosotros exportamos el 70% de lo que producimos, competimos con los mejores, ¿no? O sea, competimos con nuestros competidores, son Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Esos son los competidores nuestros, ¿no? Y nosotros ahí nos tenemos que revolver con un 70% de nuestra producción vendida fuera del mercado interno, ¿no? Los estadounidenses no tienen ese problema, los europeos no tienen ese problema, nosotros sí. O sea que nosotros venimos compitiendo con los mejores, ¿no? Y tenemos menos recursos económicos que los mejores. O sea, ¿qué es lo único que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos diferente? Son los recursos naturales, lo que la naturaleza nos dio en el campo y lo que la naturaleza nos dio a las personas, ¿no?
Los recursos naturales son los que son, ¿no? O sea, no vamos a cambiar los suelos del Uruguay muy rápido, ¿no? Ni el clima lo estamos cambiando, pero no tan rápido. Los que sí podemos cambiar y podemos mejorar mucho somos nosotros. Y en definitiva, ¿cuál es la conclusión? Tenemos que ser los mejores. Y ese es el desafío que tenemos a nivel de capital humano. Y esto que parece, diría que pedante, ¿no? Esto mismo se lo propuso Japón a fines del siglo XIX. Cuando salió del feudalismo, fue creo que el único país que salió del feudalismo por voluntad propia de los señores feudales, no lo sacaron, ¿no? Resolvieron que ellos tenían que ser los mejores agricultores del mundo. Y lo llegaron a hacer, no sé si hoy lo son, pero lo llegaron a hacer. Y nosotros en lechería, si queremos seguir exportando leche como exportamos, si queremos seguir compitiendo con los mejores, si queremos competir con ellos con menos recursos económicos que ellos, tenemos que ser los mejores. Nuestros operarios tienen que ser los mejores, nuestros empresarios tienen que ser los mejores, los técnicos tenemos que ser los mejores y nuestros investigadores y docentes tienen que ser los mejores. Con eso los dejo a los demás que se encarguen del problema.